ingeniero, futbolista, ¿no? Te disfrazabas en la escuela, bailabas, ¿te acuerdas? Y mientras tú estabas bailando en la escuela, en la universidad nos preguntaban, 2010-1, ¿quién sintetiza los fragmentos de Okazaki? Ahí está. ¿Quién sintetiza los fragmentos de Okazaki? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién sintetiza los fragmentos de Okazaki? Este tema corresponde bueno, esta pregunta corresponde al tema conocido como dogma y más específicamente la replicación, Valeria, ¿cierto? Claro. Y más específicamente la replicación. Miren, a ver, recordemos esto. Recordemos lo siguiente. La replicación es ese proceso donde a partir de un ADN se forman dos. ¿Está bien? A partir de un ADN se forman dos. Dos ADNs que tienen que ser exactamente iguales, además. ¿Ya? Y esto se da en tres etapas. En tres etapas. La iniciación, la elongación y la terminación. Iniciación, elongación, terminación. Ya. En la primera etapa, la idea es separar a las cadenas del ADN original. Romper los puentes de hidrógeno, separar las cadenas. Y el tema es ahí. ¿Qué enzimas participan en esta función? En esta etapa. ¿Qué enzimas la son topoisomerasa? Ya, ahí, todo lo hacemos. Aquí estaría primero, claro, la topoisomerasa. ¿Qué más? La helicasa. La helicasa, claro. La helicasa y la topoisomerasa. Listo. Ya. En la elongación, la idea es que a partir de estas cadenas originales, estas cadenas que le llamaremos moldes, se fabriquen las nuevas cadenas. Pero una se fabrica de manera discontinua. Una se fabrica de manera continua y otra se fabrica de manera discontinua. A una le decimos la cadena adelantada, a otra le decimos la cadena retrasada. Y en esta cadena retrasada, esos fragmentos son los que se llaman los fragmentos de Okazaki. Esos son, ahí aparecen los fragmentos de Okazaki. Ahora la pregunta es, en estos procesos, ¿quién participa? Ya, primero tenemos a la enzima primasa, que es la que instala los cebadores.
Y segundo, tenemos a la ADN polimerasa, la Pol3, además, que es la que fabrica las nuevas cadenas, incluyendo a los fragmentos de Okazaki. Exacto. Incluyendo a los fragmentos de Okazaki. Y finalmente, en la terminación, cuando se forman los nuevos ADNs, de manera semiconservativa, se utilizan dos enzimas. La Pol1 y la ligasa. Ahí está. Más o menos así, resumiendo, podemos partir lo referente a las enzimas. Bien, entonces a la pregunta, ¿no? La pregunta me dice, estamos en el 2011, ¿quién sintetizó Okazaki, ADN Pol? Y sobre todo la Pol3, ¿no? Bueno, dedo. Dice siguiente, 1036. En los músculos, en ausencia de oxígeno, ¿qué se produce? En los músculos, en ausencia de oxígeno. Ya, ustedes díganme, ¿qué marco ahí? Claro, claro, porque se supone que los músculos pueden hacer respiración celular, ¿cierto? Pero cuando falta el oxígeno, hacen fermentación. Y no cualquier fermentación, hacen la fermentación láctica. Y en el caso de la fermentación láctica, el producto sería lactato, bueno, ahí dice lactato, debe decir lactato y la coenzima oxidada. Sí, está bien, está bien. A ver, 1037. Las siguientes especies, ñandú, avestruz, casuani, se han diferenciado por... Ya. Primero son similares, ¿cierto? Claro, son similares. Porque tienen ancestro común, ¿verdad? Y cuando las especies tienen ancestro común, se dice eso divergencia evolutiva. Exacto. Y una de las razones de la divergencia es que están en diferente hábitat, terreno, territorio, espacio. Sí, sería avión también. 38. El catión más importante a nivel intracelular, que ayuda a los impulsos nerviosos. Bueno, tú sabes que ahí solo hay dos posibles, o es sodio o es potasio. Pero, que te dice a nivel intra, ¿cierto? A nivel intra, potasio. Sí, hasta ahora todos son avión, ¿no? Bueno, a 36, 37, 38, avión. 39. ¿Quién propone la teoría endosimbiótica? La que explica el origen, de las mitocondrias y de los plastidios. Lig Margulis, exacto. Margulis, dedo. 40. 40. Las aletas de foca, las alas de murciélago, las extremidades del caballo y el humano, ¿qué tipo de órganos son? Foca, murciélago, caballo, humano. ¿Cómo se dicen cuando tienen una estructura similar?
Homólogos, exacto. Son homólogos. Cuando tienen estructura similar, homólogos. 41. ¿Cuál no pertenece al sistema endomembranas? Ya, recuerda que el sistema endomembranas se refiere a todas las membranas internas dentro de las células. Retículo, Golgi, vacuolas, ¿no? Pero también, por si acaso, no, pero también incluye a la carioteca, porque la carioteca es la extensión del retículo rugoso. Claro, la carioteca es la extensión del retículo rugoso. Serían los ribosomas, que son los únicos en esta lista que no tienen membrana. Claro, sería beso. Sería beso. Bien. Sí me acuerdo de este examen, ¿no? Ahora sí. Verano del 2010, ¿sí? Sí. Recuerdo esta pregunta. ¿La piel humana qué receptores no tiene? Ya. Recuerdo que fue una especie de pregunta polémica porque se supone que en agraria no se hace sistema sensorial. Claro, porque ahí es cuando se ve esto. Pero es que a veces la agraria también tiene esa costumbre de colocar una pregunta fuera del foco normal, ¿no? Algo así. Siempre las preguntas solía colocar una rara, una extraña. Y sobre todo en los meses de verano, las preguntas de verano, ¿no? Como para que la gente no saque 20, decía. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos que recordar, en todo caso, algo para que no sea tan complicado, es que los receptores son los que captan estímulos. Por ejemplo, ¿en qué parte de tu cuerpo, por ejemplo, hay receptores para la luz? En los ojos. En retina, ¿cierto? Ojo, retina. ¿En qué parte de tu cuerpo hay receptores para compuestos químicos? ¿Qué parte de tu cuerpo detecta compuestos químicos? Lengua. Lengua y fosas nasales. Esos dos son, ya, a eso le llamas quimiorreceptores. A la luz le dices fotorreceptores, ¿no? Entonces, en esta pregunta, si te dicen la piel, lo que la piel no puede tener es quimiorreceptores. Claro. Porque la piel no detecta compuestos químicos. Presión, sí, obviamente, presión sí. Presión, claro. Si una hormiga camina por tu brazo, ¿sientes la hormiga o no? Claro. Presión, sí. Entonces la respuesta es dedo. ¿Y termorreceptores, calor, temperatura, no son similares? Ya, pero no te preguntan si son similares, te preguntan cuál no tiene la piel, ¿no? ¿Cierto? La pregunta dice, la piel humana, ¿qué receptores no tiene? Ah, pues no tiene quimioreceptores. La 43. En un bosque amazónico, una misma familia de aves se alimentan de diferentes tipos de flores. Porque no comparten, ahí está. ¿Qué es lo que no comparten? Si cada grupo se alimenta de una flor distinta, digamos. El nicho, pues obviamente, porque no comparten la misma función, ¿cierto?
tener muchas cosas en común, pero la función es diferente. La función es propia de la especie. Casa. 43 es casa. La 44 dice, para obtener en cruce de híbrido, y ponen eso, ¿no? O sea, algo así. O sea, un cruce de híbrido es así. Y nos preguntan, me imagino, bueno, como está ahí resumido, pero debe decir cuál será la probabilidad de encontrar un individuo así. Ahí está. Profe, ¿qué significa esta rayita? ¿Qué significa cuando ponen esta rayita así? Esta rayita cuando se pone así significa que puede ser homocigote o que puede ser híbrido. Eso es lo que significa. O sea, implica las dos opciones. ¿Está bien? Implica las dos opciones. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar este método. Si yo cruzo un par de híbridos, o sea, si cruzo un par de híbridos, ¿cuál será la probabilidad que yo obtenga dominantes e híbridos? Profe, yo veo 3 de 4. Ya, y le pones ahí 3/4. Perfecto. Y dime, ¿y si cruzas estos dos? Que también es un cruce de híbridos. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a un recesivo? Profe, es 1 de 4 y le pones 1/4. Y a continuación multiplicas. 3/16. Esa es la respuesta. Usando el método gen por gen. ¿Está bien? Usando el método gen por gen. La respuesta sería dedo. ¿Está bien? ¿Lo entendieron, chicos? Ángela. ¿Sí? Es un método sencillito para obtener respuestas más rápido, obviamente, y sobre todo en admisión, que siempre el tiempo es cortísimo, pues, ¿no? Claro, porque normalmente ahí lo que se hace es un cuadro, ¿no? Pero obviamente hacer un cuadro... Este método te sale rapidísimo, menos de 1 minuto tienes la respuesta. Ya está. Vamos con la siguiente. 45. ¿Cuáles no pertenecen a las células animales? A ver, ¿ustedes qué dicen? No pertenecen a animales. Claro, casa, pues, ¿no? Porque plastidio es de plantas. Pared celular, plantas, algas, hongos.
Eso es. Bien. Profe, ¿y Casas. la D? La D, pero creo que está mal tipeado. Debe decir solo silos y flagelos, ¿no? Porque PC, ¿qué cosa es PC? ¿Para el celular? No creo. Debe estar mal tipeado. Porque si no, tenemos problemas, porque lo demás está perfecto. Centriolos, sí, ribosomas, membranas, sí, está bien. A ver, 46. La replicación del ADN, bueno, debería ser mejor corregido. La síntesis del ADN y el ARN siempre se da en sentido. Ya, eso es importante que lo recuerden siempre. Los ácidos nucleicos solo se fabrican en una dirección. Solo se fabrican en una dirección. De 5 a 3. De 5 a 3. Siempre de 5 a 3. Y sus moldes siempre se leen de 3 a 5. O sea, es así, mira. Mira. Es algo que yo siempre digo, deben tener como un principio, ¿ya? En los ácidos nucleicos. Es como un principio que deben tener en ácidos nucleicos. O sea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me dicen, quiero sintetizar ADN, ¿ya? ¿Qué necesito si quiero sintetizar ADN? Ya, primero necesitas desoxirribonucleótidos, que en el caso del ADN usa de 4 tipos: adenina, timina, guanina, citosina. Primero eso. Segundo, si quieres sintetizar una cadena de ADN, entonces debes construirla de 5 a 3, porque las cadenas solo se fabrican de 5 a 3. 5' es el primer nucleótido, 3' es el último nucleótido. Ya. Ahora, lo otro es, ¿y en qué orden debo colocar los nucleótidos? ¿Al azar? ¿Como me dé la gana? No, no. Los ácidos nucleicos son moléculas codificantes. No se pueden colocar al azar. Entonces, ¿qué hay que hacer, profe? Lo que hay que hacer es usar un molde, usar una cadena original. Un ADN molde. Ese molde ya tiene su secuencia. Lo que hay que hacer es un molde. Lo que hay que utilizar es un molde. Todas las células ya tienen estos moldes que heredan de sus progenitores. Y resulta lo siguiente, que los moldes y las cadenas nuevas son complementarias. Es decir, si la cadena nueva va de 5 a 3, el molde tiene que ir de 3 a 5. Y luego ves lo siguiente. Dime, si aquí dice timina, ¿acá qué pongo? Adenina. Timina, guanina, citosina, adenina, ya, pausa. Estoy haciendo 2 cosas. Estoy leyendo el molde y estoy sintetizando la cadena nueva. Leo, sintetizo. Timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, ¿no?
adenina, timina, timina, adenina, hago dos cosas. Entonces la pregunta es, otra vez, timina, adenina, leo, sintetizo. Citosina, guanina, leo, sintetizo. Mi pregunta es, ¿en qué sentido estoy sintetizando? De 5 a 3. Y por lo tanto, si estoy sintetizando de 5 a 3, ¿en qué sentido estoy leyendo? De 3 a 5. De 3 a 5. Y eso queda como una religión. Los ácidos nucleicos siempre se sintetizan de 5 a 3 y los moldes siempre se leen de 3 a 5. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, en este caso, la 46 es beso. La 47. La diferencia entre las bacterias fotosintéticas y los protozoarios es la presencia de... La diferencia entre las bacterias fotosintéticas y los protozoarios. Ya, ¿qué dicen ustedes? Bueno, date cuenta que uno es Las vacuolas. procariota, otro es eucariota, ¿ya? Y uno es autótrofo y otro heterótrofo, así que por ahí hay que ir revisando. Ajá. Sí. Definitivamente son las mitocondrias, porque las mitocondrias son exclusivas de los eucariotas. ¿Está bien? De los eucariotas. Claro, eso es solo en eucariotas, sería beso. Sería beso, ajá. En la 48, sin la presencia de oxígeno, la fermentación produce en los músculos. Ya, ¿qué dicen ustedes? Parecía la otra, ¿no? ¿Qué dice? Claro, lactato, ¿no? Está bien. Es dedo, sí, dedo. Bien. 2010-2. 49. El color de la clorofila, ¿a qué se debe? Recuerdo esta pregunta. El color de la clorofila, ¿a qué se debe? Exacto. Absorbe, refleja, ¿cierto? Absorbe, refleja. Sí. Los ojos, los fotorreceptores de los ojos detectan luz. Si nosotros vemos un cuerpo, es porque ese cuerpo emite luz. Todos los cuerpos emiten luz. Claro. ¿Está bien? Los cuerpos emiten luz, por eso nos podemos ver. A menos que sean los agujeros negros. Esos son los únicos que no emiten luz. No se pueden ver, ¿no? O sea, por lo menos no apto para la visión humana. Y nosotros vemos lo que se refleja. O sea, si yo veo un lapicero azul, claro, si veo un lapicero azul, ¿no? Es porque refleja el color azul. Si veo un plumón rojo, es porque refleja el color rojo. Y si las plantas las veo de verde, es porque reflejan el verde. Claro. Beso, ¿está bien? 50. La enfermedad conocida como Sharpei, vaca loca, encefalopatía, al ser observadas se ven fibras proteicas, las cuales son producidas por ¿quién? ¿Quién produce el mal de las vacas locas? 50. Los priones. Los priones, exacto. Los priones. El mal de las vacas locas.
Ujú. Perfecto. Los priones, sería beso entonces, ¿no? Beso. Ya. 51. En las plantas trepadoras como la vid, se enroscan en una planta para fijarse. Ya, ¿esto qué es? ¿Qué dicen ustedes? Voto positivo. Ya, primero, recuerden que en las plantas nosotros encontramos dos reacciones. Recuerden que en las plantas nosotros encontramos dos reacciones, dos respuestas diferentes. ¿Está bien? Dos respuestas diferentes. Una respuesta es el tropismo y otra respuesta es la nastia. Nastia y tropismo. Son dos respuestas que las plantas pueden presentar. Tropismo, nastia. Tropismo, nastia. Bien. Bien. Ahora, la palabra clave para que uno apunte a tropismo es crecer, crecimiento. Y nastia es movimiento. Además, los tropismos son respuestas direccionadas. Puede haber tropismo positivo cuando va hacia el estímulo o negativo cuando va en contra del estímulo. En cambio, la nastia no es direccionada. No existe ni nastia positiva ni nastia negativa. Eso no existe. La diferencia es que la respuesta es diferente. Uno crece, otro en movimiento. Y en cuanto al estímulo, ya. Foto es cuando el estímulo es la luz. Termo, cuando es el calor. Hidro, cuando es el agua. Geo, cuando es el suelo. Quimio, cuando es un compuesto químico. Y también está este otro. Tigmo, cuando es contacto físico. Tigmo, cuando es contacto físico. ¿Está bien? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, te dicen, la raíz crece en busca de nutrientes. Ya. Crece es tropismo. En busca de nutrientes es hacia los nutrientes. Tropismo positivo. Y los nutrientes son compuestos químicos. Entonces, la raíz crece en busca de nutrientes, sería quimiotropismo positivo, por ejemplo. Te dicen, una hoja se cierra tras el contacto físico. Tocas, se cierra. Se cierra, solo se está moviendo. Nastia. Y como ha sido por contacto físico, tigmonastia. Nada más. Pero en este caso, me dicen una planta enredadera, ¿cierto? En este caso me dicen una planta enredadera.
¿no? Entonces, en este caso, ¿qué marco? ¿Qué marco en este caso? Claro, exacto. Porque dice una planta trepadora. Se enrosca en una planta para fijarse. O sea que ahí te hablan de un contacto físico. ¿Te das cuenta? Ahí hay un contacto físico. Ujú. Hay un contacto físico. Entonces tiene que ser tigmotropismo. ¿Está bien? Es más, es tigmotropismo positivo, pero ya sabes que una pregunta de admisión, primero marcas y después reclamas. Enano sería. Ya, la 52. 52. ¿Cuál es el producto del cruce entre... Ya. Bueno, acá sí recuerdo algo, sí recuerdo un poco esta pregunta, pero acá falta algo. Sí. Creo que sí. La pregunta era, claro, ¿no? Porque te dice producto del cruce. Y date cuenta que es un cruce de trihíbridos. O sea, creo que la pregunta era así. En un cruce de trihíbridos, o sea, así, ¿no? Es un cruce. La pregunta era así. En un cruce de trihíbridos, creo que era algo así. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un trihíbrido también? Algo así era. Porque aquí no te dicen qué vas a encontrar, date cuenta, hace falta un poquito ahí de información, ¿no? Uh-huh. A ver, por ejemplo, así como está. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a un trihíbrido? ¿Cuánto sería ahí? Si cruzo trihíbridos, la probabilidad para trihíbridos, ¿cuál sería ahí? Claro, lo dice el profe. A ver, si cruzo un par de híbridos, la probabilidad para híbridos es un medio. Este va a ser igual, un medio. Este va a ser igual, un medio, y multiplicas. Un octavo. Bien, bueno, en ese caso sería casa, pues, ¿no? Pero como les digo, ahí está incompleto. 53. El término DNF causa intoxicación. El fármaco DNF causa intoxicación, cuyos síntomas son sudor, agitación, desmayo y muerte. ¿Ya? ¿Qué enzima a nivel de la mitocondria es inhibido, debería decir? O sea, traducción. ¿Qué enzima mitocondrial es dañada por este fármaco? Y entonces lo que hay que hacer es ver toda la lista y buscar cuál de estas enzimas le pertenece a las mitocondrias, Gabriel, ¿cierto?
Y tú te das cuenta de que todas las enzimas que están en la lista, la única que está en mitocondria, que es la más conocida además, por la función que la mitocondria cumple, es ATPasa. Sería casa, ¿cierto? Mira, de esta lista, dime, ¿la catalasa dónde está? ¿En qué órgano encontramos catalasa? En el peroxisoma. Exacto, exacto. ¿Está bien? Perfecto. Ya, la 54. La homeostasis es el equilibrio de un individuo interno, bueno, del medio interno. La homeostasis hídrica, ¿a qué se debe? Dice la pregunta. La 54. La homeostasis hídrica. ¿Cuál sería aquí? Claro, porque, bueno, obviamente hidrógeno y oxígeno sé que tienen que ver. Si te dice que es equilibrio, no puede ser deficiencia. Ojo, enano es contradictorio, ¿cierto? Casa ni siquiera sé a qué se refiere, ¿no? Y ahí nos quedamos sola con dos opciones, o es beso o es dedo. Efectivamente, el potencial osmótico es el potencial del agua, ¿no? Ósmosis es una palabra que se usa para el agua. Pero, si me dice diferencia de potencial, quiere decir que no está en equilibrio, pues, ¿no? Que uno tiene más que el otro, ¿cierto? Y a mí me están resaltando el tema del equilibrio, ¿no? Y el que sí me puede dar equilibrio es justamente el transporte pasivo, que está a favor de la gradiente, sería dedo, 54 dedo. ¿Ya? Eso recuerden ustedes, porque a veces, por ejemplo, y estamos hablando de uno de los temas favoritos de admisión, que es membrana, una de las cosas que nos falta a veces es, o sea, nos dicen cómo es transporte pasivo y activo, pero a veces no nos dicen para qué sirve, ¿cierto? O sea, te dicen, el transporte pasivo se caracteriza porque las sustancias van de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración a favor sin gasto de energía. Y luego te dicen, el transporte activo es al revés. Van de menos a más, en contra de la gradiente, con gasto de energía. Es lo que siempre nos dicen, ¿no? Y a continuación los ejemplos. Ya, pero ahí falta algo. ¿Para qué sirve? ¿Por qué las células utilizan uno u otro tipo de transporte? Ya, por ejemplo, el caso del pasivo. El caso del transporte pasivo. Mira, imaginemos un recipiente separado por una membrana. ¿Está bien? Tenemos dos zonas, A y B. Tenemos dos zonas, A y B. Digamos que A va a ser la zona de mayor concentración y B va a ser la zona de menor concentración. Con más soluto, con menos soluto. Ya. Ahora, según el transporte pasivo, la sustancia va de zonas de más a zonas de menos. Es decir, tiene que ir de A hacia B. Listo. Ya, perfecto. Veamos eso en cámara lenta. Uno de estos
pasa al otro lado. Dime, ¿A sigue siendo la zona de mayor concentración? Sí. Entonces, Ángela, sigue pasando. Dime, ¿A sigue siendo la zona de mayor concentración? Entonces, sigue pasando. Ahora dime, ¿A sigue siendo la zona de mayor concentración? Ya no. ¿Por qué? ¿Por qué, Grecia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el sistema? Está en equilibrio. Exacto, exacto. Esa es la palabra clave. Eso es lo que nunca dicen los youtubers. O sea, es lógico, ¿no? Si te dicen que la sustancia va de zonas de más a zonas de menos, tarde o temprano se van a equilibrar. O sea que el transporte pasivo es homeostático. En cambio, mira, el caso del transporte activo. Esto es exclusivo, ¿eh? Esto no lo dicen los youtubers. Esto nunca lo verás en los youtubers. Nunca te dicen para qué sirve. Otra vez A va a ser la zona de mayor concentración, B va a ser la zona de menor. Ahora, en este caso, como es transporte activo, va a ir de menos a más. Ya. Entonces, cámara lenta. Pasa al otro lado. ¿Sigue siendo más? Sigue pasando. Sigue siendo más, sigue pasando. Sigue siendo más, sigue pasando. Ya, ¿qué pasó? ¿Equilibrio también? Pero pues es todo lo contrario, es todo lo contrario. Aquí lo que la célula busca es el desequilibrio. Aquí lo que busca es una diferencia delante y detrás de la membrana, en las dos cavidades. Aquí lo que la célula busca es concentrar todo en un solo lugar. Lugar que nosotros llamaremos gradiente de concentración. Gradiente de concentración. El objetivo del transporte activo es formar una gradiente. Hacer que todo se acumule en un solo lugar. En cambio, el objetivo del pasivo es homeostático. Ahora sí, mira. Dale de vuelta un vistazo a esa pregunta. Te resaltan primero lo de la homeostasis, ¿cierto? Claro. Y luego te preguntan la homeostasis, ¿en cuál de estos casos está? Avión es locura, enano es demencia, no. Casa no existe, no. Y te quedas entre beso y dedo. Pero beso dice diferencia de potencial, o sea que no son iguales, son diferentes. Lo está diciendo, ¿no? En cambio el otro que no parece ser el correcto, pues dice a favor de la gradiente. Eso es transporte pasivo, homeostasis. Dedo. ¿Está bien? ¿Lo tienen más claro? ¿Sí? Bien, Ángela. Muy bien. Recuerden que membrana... A ver, chicos, yo tengo una lista de los temas más frecuentes de admisión. En bioquímica, lo que más preguntan es proteínas. Claro. En célula, membrana, cómputo general. Valerie, membrana.
¿Está bien? En metabolismo, fotosíntesis, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ahí les paso la lista. Tenemos clase otra semana, así que por ahora ven apuntando. ¿Ah? Si es célula, debo ser Dios en membrana. En funciones, uno de sus favoritos es digestión. Digestión ha venido 5 exámenes seguidos, amigos. Digestión humana, 5 exámenes de ignición al hilo. O sea, si vas a dar el examen, Ángela, repasa todo digestión. Dale un vistazo a digestión. Y con esta pregunta, mira, la 55. ¿Dónde se forma el quimo? Ajá. ¿Dónde se forma el quimo? El Estómago. estómago, pues obviamente, beso. Claro. Con M de mago, de estómago. Muy bien. 56. El código genético se caracteriza por ser. ¿Está bien? A ver. Ya. Sí, sí, mira, voy a hacer un resumen de eso. El código genético. Lo primero es recordar qué cosa es el código genético. Eso es lo primero. El código genético es la relación entre el codón y el aminoácido que codifica. ¿Está bien? Ese es el código genético. La relación entre el codón y el aminoácido que codifica. ¿Ya? Ese es el código genético. Bien, ahora. ¿Quién es el portador de los codones? ¿Qué tipo de ARN es el que trae codones? Eso siempre hay que saber. ¿Cuál? El mensajero. El mensajero. Listo. Profe, si es codón, tiene que ser el mensajero. Exacto, es el mensajero. Es el mensajero. Perfecto. Ya. Ahora, este código está formado por 64 codones. Tres no codifican. ...61 codifican. Tres no codificantes, 61 codificantes. Algo que siempre debes saber también es cuáles son los codificantes, ¿ah? Perdón, cuáles son los no codificantes, ¿ah? No codificantes. UAA. El UGA. UAG. UGA. Ahí está. Eso debes saber siempre. ¿Ya? Y los demás son codones que codifican, pero codifican para 20 tipos de aminoácidos.
61 codones para 20 tipos. Es por ejemplo así, ¿no? Es como tener 61 llaves para abrir 20 puertas. Entonces, si tú tienes 61 llaves para abrir 20 puertas, ¿qué significa eso? Significa, profe, que una puerta puede ser abierta por más de una llave. Exacto. Y en este caso, ¿qué significa? Que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Exacto. Un aminoácido es codificado, puede ser codificado por más de un codón. Y ahí nosotros usamos esta palabra. Redundante. Que también se le dice así, degenerado. Otro detalle, el código es el mismo para todas las especies. Entonces es universal. El código es universal. Otro detalle, en la lectura, durante la traducción, tenemos el ARN mensajero. Al mensajero se le lee de 5 a 3. Al mensajero se lee de 5 a 3. Y solo en esa dirección, nunca al revés. Solo se lee de 5 a 3. Entonces, como solo se lee de 5 a 3, se dice el código es no ambiguo. No ambiguo. Y luego, cuando se lee el mensajero, siempre se inicia del primer codón, que es AUG, y se lee así de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, sin saltarse una letra. O sea, AUG, digamos, CCA, UCC, GCU, sin saltarse una letra. Si saltas una letra, todo cambia. Es como, por ejemplo, cuando se te corren las claves. Se te corren las claves. Porque tú marcas la 99 y te sale, oye, pero estoy en el número 100, 199, me corren las claves. ¿No? Entonces, si tú te equivocas una clave, todo lo demás sale mal. Por eso es que aquí también, cuando se lee desde AUG y se lee de ahí de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, sin saltar letras. Saltar se dice solapar. Entonces tienes que leer sin solapar. Por eso se dice que el código es no solapado. Entonces, ¿cuáles son las características del código genético? Redundante, degenerado, universal, no ambiguo, no solapado. A ver, busquemos una clave. Un dedo. ¿Cuál es el dedo? Sí. Ah, perfecto, dedo. Exacto. Exacto. Ese también es el tema favorito de admisión, ¿no? En la agraria, por si acaso, los profes de la agraria, redundante y degenerado son sinónimos, ¿ah? Para ellos, para el resto del mundo no, pero para ellos sí, así de simple, ¿no? Porque solamente son 2 profes que dictan ese curso, nada más, así que para ellos 2, degenerado y redundante es lo mismo,
¿Ya? Así que aquí, por ejemplo, degenerado, ya está listo, igual que redundante. Ahora, no se olviden eso de la redundancia. Son cosas de la agraria, ¿ya? No se olviden algo importante. El redundante, no se olviden esa relación. Siempre hay más codones que aminoácidos. Siempre hay más codones que aminoácidos. ¿Ya? Entonces, a veces te enredan con esto porque lo ponen al revés y ahí la gente duda un poco. ¿Cómo, profe? ¿Cómo al revés? ¿A qué se refiere, profe, cuando lo ponen al revés? ¿Cómo al revés? Ya, mira, por ejemplo. ¿Cuál de estos dos es el correcto? A ver, ya. 1 y 2, ya. ¿Cuál es el correcto? Un codón puede codificar a más de un aminoácido. Un codón puede codificar a más de un aminoácido. 1. 2. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. ¿Cuál es el correcto? El anterior. ¿El 1 o el 2? 1 o 2. El uno, el uno. El correcto, ¿ah? Ya ves, ya tendrás, profe, me enredé. O sea, profe, justo llegó mi almuerzo, justo mamá trajo las lentejas y me desconcentré un cachito. ¿Puede repetirlo? Ah, sí, hora de almuerzo, Señor, ¿puede tapar la comida un rato, por favor? Ya está, gracias, señor. Ahí está, con su huevito sancochado, ¿no? Con su ensaladita bien picadito sobre la caigua, así bien cortadita, con Profe, harto no ají. de hambre. ¡Está loco, pues! Con harto ají, como tiene que ser, con su paltaza, ¿no? Con su jugo de mango con maracuyá con hielo. Y con media sandía, con medias así, de postre, media sandía en un plato chiquitito para que sea grande, ¿no? Repotenciar con una milanesa que sale del plato, ahí, jugosa, extra jugosa. ¿No? Al final, papita con atún. ¡Clásico! Millones de aminoácidos, profe. Y al final, papita con atún. Qué rico. Y ahora sí, toma 2. Pero deja tu almuerzo, pues. No mires el almuerzo. Ya. No mires el almuerzo. Ya, concéntrate, enfócate. Enfócate. ¿Está bien? Ya. Otra vez, toma 2. Porque aquí siempre están los enredos. Te digo por qué, porque, a ver, te cuento secretos. Lo bueno es de trabajar tantos años para la agraria, es que conozco muchos chicos, ¿no? Y ellos me mandan sus exámenes. Por ejemplo, el día viernes dieron bioquímica y me mandan sus exámenes. Entonces yo voy siempre recopilando, genética me envían y voy así aprendiendo un poco, ¿no? Voy conociendo, estudiando el pensamiento molinero, porque se supone que esos profes hacen el examen de admisión, pues, ¿no? Entonces uno va aprendiendo su estilo de preguntar, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Revisando sus preguntas de bioquímica, tú dices, ah, mira, de razón que ese año colocaron esta pregunta, de aquí vino esa idea. Por eso siempre es bueno, ¿no? Estudiar al enemigo, pues estudiarlo bien, ¿no? Conocerlo por dentro. Entonces, una de las cosas que a ellos les encanta hacer es enredar en este tema, enredar. A ver, de repente con ejemplo de codón, aminoácido, lo ves un poco abstracto ya, pero vamos a algo más útil, a ver. Mira, para que vayas conociendo ya, porque nos hemos conocido muy poco, poco tiempo nos hemos conocido. Mi postre favorito es el 1000 hojas. Ojo, cuidado, 1000 hojas. Ya yo
Mil hojas, y yo y Mil hojas tenemos una relación mutualista, creo yo. ¿Está bien? Es mi delirio, el Mil hojas. ¿Está bien? Entonces, claro. Imaginemos, ¿en tu casa cuántos hay? Jan, ¿en tu casa cuántos son? 5, 6, 7, ¿cuántos son? 2, 3, 1, ¿vives solo, Jan? Cinco, ya, a ver. Son 10, dice Orna Castañeda. ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué es esto? Ya, que sean 5 nomás, porque con 10 no, yo con 5, ya. Entonces, yo voy a la casa de Jan, ya me invita a su casa, seríamos 6, pero yo llevo el postre, llevo los 1000 hojas con crema pastelera, que es mi favorito, heladito, así fresquito, y llevo, como somos 6, llevo 20.000 hojas. Llevo 20, hacia lo grande, ¿no? Sé que son 6, pero yo llevo 20 por si acaso. Yo voy con todo. Yo sí, cuando voy con todo. Con toda la producción, ¿no? Listo. Entonces, en ese momento, cuando yo llego a la mansión de Jan, ¿no? Va a haber más pasteles que humanos. ¿Cierto? Sí, profe, más pasteles que humanos, obvio. Ya, más 1000 hojas que humanos. Sí, claro. Entonces, como somos 6 y hay 20, y no se puede dejar para el día siguiente porque se descomponen, saben rancios, entonces tenemos que devorar los 20. O sea, cada uno come más de uno, obviamente, ¿cierto? Jan arrasa con 4, ¿no? Jan va por 4. Y la clásica, Jan, ¿cuántos comiste? Dice, voy 2. No, siempre negándolo. 2, recién voy 2, creo que voy 2 recién. Así, voy 2. Así, la clásica, ¿no? Siempre negando. Bien que sabes, bien que sabes. Y la cosa es que al final todos devoramos y arrasamos. Perfecto. Perfecto. Ahora, la pregunta es esta. La pregunta es, ¿cada humano en la casa de Jan comió muchos pasteles? ¿Un humano varios pasteles? ¿O un pastel fue comido, un 1000 hojas fue comido por varios humanos? ¿Cuál fue la situación? Un humano como comió varios pasteles. Obvio. Ahí está, por ahí, vamos, hay un progreso. Hay un progreso. La comida siempre ayuda, Grecia. Ahora, Grecia, solamente falta que en vez de humano le pongas aminoácido y en vez de 1000 hojas le pongas codones. Cámbialo nomás. Entonces mi pregunta es, ¿un aminoácido es codificado por varios codones o un codón codifica muchos aminoácidos? ¿Cuál es lo correcto? Un aminoácido es codificado por Primero. varios codones. Primero. Cerrado. Listo, quedó. ¿Ahora sí lo entendieron? Ángela, Grecia. Grecia Castillo. Castillo, ese apellido me suena, Castillo. ¿Dónde he escuchado Castillo? Castillo. Ah, ¿verdad? En Chancay. Pedro López. Bien. Queda entonces. Brutal. Ya, queda mi hoja. Queda pendiente ya, ¿no? Queda pendiente la mi hoja. Con crema pastelera, que es una delicia. ¿No? Bien, vamos, dale. La 57, vamos con la 57. El código genético se define por... A ver, ¿qué dicen ustedes, la 57? Código genético. Uy, ya está, ¿no? ¿Lo viste? Ya lo vi, creo, ¿eh? Lo viste, ¿no? La 57, ya está, ya salió.
¿Qué marcas en la 5-7? Beso, ¿no? ¿Qué dices? ¿Beso? Claro, Besito. besito. 61 codones codifican 20 aminoácidos diferentes. Cerrado, eso es. La 58. Señale un oligonutriente. ¿Cuál sería? Oligonutriente. Bueno, obviamente carbono, hidrógeno, oxígeno no son. Claro, es el hierro, porque el calcio es macro, ¿cierto? ¿Hierro? Sí, el hierro es avión. La 58 es avioncito. La 59. En la alternancia de generaciones, la secuencia correcta en los helechos es... Bueno, los helechos sin cualquiera. Ya mira, esto es algo que siempre hay que saber. ¿Ya? En reproducción, lo que la agraria más pregunta, en reproducción, lo que la agraria pregunta más es reproducción de plantas. Sí, amigos, 80% de las preguntas es plantas. Así que siempre he dicho, vas a la agraria, uno de tus primeros temas tiene que ser reproducción en plantas, cerrado. Y dentro de eso en las plantas, una de las cosas que tienes que manejar al derecho y al revés es la alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones. Las plantas, todas las plantas realizan alternancia de generaciones. Todas las plantas realizan alternancia de generaciones. ¿Eso qué significa? Que las plantas alternan dos estados. Las plantas alternan dos estados. Las plantas alternan entre dos estados. Esporofito, gametofito. El esporofito, que es el diploide, y el gametofito, que es el haploide. Las plantas alternan dos estados. Ahora, ¿esto cómo es? En las plantas, el diploide, cuando se reproduce, produce al haploide. Este al diploide, este al haploide, este al diploide, y así van alternando. Y la pregunta sería, profe, ¿cómo hace una planta diploide para tener un descendiente haploide? Y de igual manera, ¿cómo hace una planta haploide para que su descendencia sea diploide? ¿Cómo? Ya, vamos a ver. Los esporofitos son llamados así porque son las plantas que producen esporas. Son las plantas que producen esporas. Y las esporas siempre son haploides.
y las esporas son haploides. Valerie. Profe, pero ¿cómo una planta siendo diploide puede producir esporas haploides? Porque hace meiosis y además al proceso se le llama esporogénesis. Esporogénesis. Profe, ¿y por qué le llaman gametofito? Le llaman gametofito porque es la planta que produce gametos. Los gametos son las células sexuales, el gameto femenino y el gameto masculino. Y en este caso, como la planta es haploide y el gameto es haploide, lo forman por mitosis y el proceso se llama gametogénesis. Gametogénesis. Ya, ahora lo que falta solamente es la transición. A ver, el esporofito hace meiosis y forma esporas haploides. Perfecto. Ahora, una espora es una célula, pero el gametofito es una planta con millones de células haploides. Entonces, ¿cómo de una célula se pueden formar millones de células? Por mitosis. Por mitosis sucesivas. Las esporas hacen mitosis y forman a los gametofitos. Luego, el gametofito hace mitosis y forma gametos. Los gametos se fusionan, hacen fecundación. Y producto de esta fecundación se forma un cigoto diploide. El cigoto es una célula. El esporofito es una planta con millones de células. Con millones de células diploides. ¿Cómo una célula diploide puede producir millones de células diploides? Por mitosis. Por mitosis sucesivas. Y esto lo hacen todas las plantas, amigos. Esto lo hacen todas las plantas. Todas las plantas forman esporas. Todas las plantas forman gametos. Todas las plantas tienen un esporofito, tienen un gametofito. Todas las plantas hacen alternancia de generaciones. Que yo he escuchado a los youtubers que dicen, hay plantas que se reproducen por semillas y hay plantas que se reproducen por esporas. Falso. Fake, falso. Doblemente falso, además, porque primero las semillas no son estructuras reproductivas. Dentro de las semillas ya hay un embrión. Las semillas son instrumentos de propagación de las plantas. Y las esporas forman todos. Todas las plantas forman esporas. Todas las plantas forman gametos. Todas hacen alternancia. Y una de las cosas que tú tienes que aprender es esto, al derecho y al revés. Al derecho y al revés. O sea, profe, ¿cómo al revés? El esporofito, ¿de dónde viene? Y tú dices, de la mitosis sucesiva de un cigoto. ¿Y cómo se formó el cigoto? Cuando se fusionaron los gametos. ¿Y quién formó los gametos? El gametofito, porque hizo mitosis. ¿Y de dónde salió ese gametofito? Ah, es de una espora cuando hizo mitosis sucesiva. ¿Y cómo se formó una espora? De la meiosis del esporofito. Tú no sabes la cantidad de veces que me han preguntado sobre este cuadro. ¿Está bien? Ya ver, revisa la pregunta. ¿Qué marcamos?
Profe, una vez más su explicación. Dime. ¿Una más? Una vez más lo que más o menos. Ya, una más, una más. Una más y ya, la clásica. Primero tienen que recordar que en las plantas, en todas las especies vegetales, hay dos generaciones. Dos. O sea, profe, por ejemplo, en mi casa, mi vecino tiene un naranjo. Ya, yo te cuento algo. Hay dos naranjos, no hay uno. Profe, usted no es vecino, solo hay uno. No seas terco, son dos. ¿Por qué son dos? Yo veo uno. Todas las plantas tienen dos representantes. Un diploide y un haploide. Todas. Ya, perfecto. Lo que pasa es que uno siempre es más desarrollado que el otro. Y ese es el que tú ves. El otro es tan pequeño que la única forma de verlo es con microscopio. Entonces, por ejemplo, en las plantas frutales, tú ves al esporofito. Al que no ves es al gametofito. En los árboles, en las plantas frutales, tú ves al esporofito, pero no ves al gametofito porque es microscópico. Pero ahí está, ten por seguro que ahí está. Ahora, se supone que el esporofito, cuando se reproduce, forma el gametofito. Ya. ¿Cómo? Ya. Paso número 1. El esporofito hace meiosis y tú sabes que de la meiosis salen células haploides. Ya. Y de esas células haploides que son las esporas, cuando cada una de ellas hace mitosis, se forma el gametofito. Los gametofitos vienen de esporas. Bien, ahora, recuerda que las esporas siempre son haploides, ¿ah? Y los gametofitos también. Ya. El gametofito hace mitosis y forman los gametos, que son las células sexuales, claro, tanto femenina como masculina. Perfecto. Luego, los gametos se fusionan, como si fuesen en animales óvulo y esperma, se fusionan, fecundación, y producto de esa fecundación se forma un cigoto diploide. ¿Ya? El cigoto es una célula que hace mitosis, y al hacer mitosis forma el esporofito. Siempre es en ese orden. Además, otra cosa, fíjate, meiosis, mitosis, mitosis, mitosis. Cuando una planta hace meiosis, la única razón por la que una planta haría meiosis es para formar esporas. Acuérdate también de eso. Las plantas solo hacen meiosis para formar esporas, nada más. Bien. Ahora sí, en base a eso, ¿qué marcamos? Profe, ¿importa algo que diga el hechos? No, porque todas las plantas hacen lo mismo. Beso sería, ¿no? Sí, beso. Sería beso. Esporofito, espora, gameto. Sí, sería beso. ¿Está bien? La 60 sintetiza, transporta y almacena. ¿Tú qué dices? Sustancias celulares de esta lista, ¿no? En la 60. Sobre todo por lo de almacena, porque acá no todos almacenan, ¿no? ¿Quién sería? A ver. Sintetiza, transporta y almacena. ¿Tú qué le pones? Sí, Golgi, exacto. En la 61, el agua se oxida, de foto 2, el foto 1, antes de reducir a la coenzima, obviamente, ¿cierto? A la coenzima sería, ¿no?
porque del foto 1 sigue la coenzima como último aceptor. Sí, sería bio. Y en la 62, el complejo mensajero ribosoma hace posible el transporte de aminoácidos por la transferencia. Esto se conoce como, bueno, están todos, ¿no? Están todos los actores. Está el mensajero, está el ribosoma, está el transferencia, está el aminoácido. ¿Cómo se llama la obra? Traducción, ¿no? De eso. Bien, chicos. Nos quedamos hasta ahí. ¿Qué les parece? Continuamos la próxima semana. ¿Está bien? Muchas gracias, profe. Un abrazo a todos ustedes, chicos. Enfóquense en el examen, ¿eh? Nos vemos. Gracias, profe.